y de Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. Llegó agosto y con agosto llegó todo un ciclo donde el bloque constitucional va a, de alguna manera, a apoyar todo lo que es el aula Bruber Carillas. De manera que los 5 martes de agosto van a ser, de alguna manera, han sido diseñados y van a ser ejecutados por el bloque de constitucionalidad. Y vamos a ver en estos 5 ciclos todo, de alguna manera, un conjunto de videoconferencias sobre el cambio institucional del Estado democrático a un Estado comunal. Y como es costumbre en estos diseños que realiza la doctora Cecilia Sosa, no quiere agotarse en una única visión, sino quiere tener una visión holística del problema. Entonces, para instalar para instalar el ciclo y en consecuencia este primer escenario del ciclo de videoconferencias, cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal, nada más y nada menos que el profesor Román José Duque Corredor, a quien le pedimos que active su audio. Profesor Román José, bienvenido al aula Bruber Carillas y pedimos que active su audio. Buenas tardes, apreciados amigos y amigas. Me es grato dar la bienvenida a los ponentes, al relator y a los participantes al ciclo de encuentros del seminario de reflexiones sobre el cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal, que auspicia el bloque constitucional de Venezuela bajo la coordinación académica de la doctora Cecilia Sosa y por la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, con la colaboración del aula Bruber Carillas y de Universita Fundación. Encuentros que comprenderán la dimensión constitucional, la dimensión económica, la dimensión cultural comparada, la dimensión política y la dimensión convencional. Es decir, reflexiones sobre la sistemática de una estrategia política para controlar el poder, la economía, la cultura y para prescindir de los estándares internacionales del Estado democrático que obligan al gobierno de Venezuela, y ello mediante un fraude constitucional para reformar ilegítimamente la Constitución e instaurar un Estado antidemocrático comunal en contra de la voluntad popular que lo ha rechazado. Seminario que finalizará con las conclusiones fruto de las reflexiones de cada uno de los 5 encuentros. El primer encuentro, con lo cual iniciamos el ciclo de conferencias, será sobre la dimensión constitucional y estará a cargo del profesor Bruber Carillas, precaro y reconocido jurista, epónimo del aula que auspicia el seminario, y de los constitucionalistas María Amparo Grau y Alejandro González Valenzuela, distinguidos doctrinarios en materia de derecho público, a quienes agradecemos su inestimable participación. Con estas breves palabras declaro en nombre del Bloque Constitucional de Venezuela el inicio del ciclo de encuentros del seminario de reflexiones sobre el cambio institucional de un Estado democrático a un Estado comunal. Muchas gracias. Bueno, y qué mejor manera de iniciar esta primera sesión en el aula Bruber Carillas que con el profesor Bruber Carillas, quien nos va a hablar del valor político y constitucional de la voluntad soberana y constituyente. Profesor, le pedimos que active su audio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y ante todo muchas gracias al doctor Duque Corredor y a la doctora Sosa por la iniciativa que tuvieron en el bloque constitucional para organizar esta serie de eventos sobre el tema del Estado comunal. E igualmente
gracias a Fundación Universita, a Universita Fundación, a Julio Alejandro Pérez y a FUNEDA, a la doctora Belén Ramírez por auspiciar la realización de estos eventos. Mucho se ha hablado y escrito sobre la propuesta y empeño de establecer en Venezuela este llamado Estado comunal o Estado del Poder Popular, lo cual hasta ahora, la verdad, no ha pasado de ser una creación de consejos comunales como mecanismos de control político y social totalmente controlados por un ministerio del Ejecutivo Nacional. Sobre este tema, en general el enfoque se ha dirigido sobre lo que implica la propuesta en materia de desconstitucionalización del Estado, particularmente en su forma federal, tal como se reguló en la Constitución del año 99. Tema que se ha planteado incluso de nuevo recientemente con la discusión generada en torno al proyecto de ley de ciudades comunales, cuya implementación como agregado de comunas requiere ante todo que éstas se constituyan previamente. Hasta ahora no existe ninguna comuna, porque para que se pueda establecer una comuna como agregado de consejos comunales, es necesario un referéndum en la zona donde se van a crear dichas comunes, y esos referéndums no se han realizado en el país. De manera que esta discusión sobre la ley de las ciudades comunales parece como un trapo rojo de nuevo de llamar la atención y de distraer la atención. Sin embargo, desde el punto de vista de la dimensión constitucional referida a este tema del Estado comunal, poco desarrollo, la verdad es que se le ha dado a la propuesta desde el punto de vista democrático, es decir, lo que significa la propuesta para la democracia, que es lo que entiendo se persigue con la organización de este ciclo. Y es que la propuesta del Estado comunal efectivamente y ante todo, contra lo primero que atenta es contra el principio más tradicional y general del Estado constitucional de derecho, que es el principio democrático, y en particular contra la democracia representativa como sistema político. Por ello, en esta ocasión, yo me voy a referir a lo que la propuesta del Estado comunal significa respecto de la democracia, tratando además de dar luces sobre un aspecto también poco tratado, que es la identificación de los responsables de la materialización de la propuesta en textos escritos, como el proyecto de reforma constitucional que presentó Chávez en el año 2007, así como en el texto de las leyes orgánicas del Poder Popular que fueron sancionadas a la carrera en diciembre del año 2010 por una Asamblea Nacional que estaba concluyendo su mandato. El principio democrático está definido en la Constitución del 99 al expresar lo mismo que se estableció desde la Constitución de 1811, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por órganos del poder público. De esta norma resulta que la soberanía popular y la democracia representativa son principios pétreos, consustanciales e indisolubles, lo que implica que conforme al texto constitucional es simplemente imposible pensar que un régimen democrático puede existir el principio de la soberanía popular sin el principio de representatividad. Este último en sí mismo es de la esencia de la democracia, y los vicios que la misma pueda tener lo que exigen es perfeccionarla, pero nunca eliminarla. Es decir, la crisis que pueda haber afectado en determinadas circunstancias a la representatividad democrática no puede conducir a su eliminación, sino a su perfeccionamiento. Todo ello para ampliar radio de representatividad y permitir que el pueblo, sus lugares, sus comunidades encuentren representación directa en asambleas representativas. Esa representatividad democrática siempre tiene que tener su origen en elecciones populares. Este es el principio esencial
indirectamente mediante el sufragio, dice la Constitución, destinadas a elegir los titulares de los órganos que ejercen el poder público. Y eso tiene que ser mediante sufragio universal, directo y secreto, como lo dice el artículo 63 de la Constitución. De allí incluso que podamos hablar que la Constitución venezolana, además de establecer a la democracia como régimen político, lo estableció como un derecho ciudadano, derecho constitucional a la democracia. No hay, por tanto, democracia sin representación política establecida mediante el sufragio, lo que no impide que deba perfeccionarse, haciendo más efectiva la participación del ciudadano en los procesos políticos, lográndose ello además con el voto en los procesos de elecciones libres, justas, competitivas y verificables y organizados por un árbitro electoral efectivamente autónomo e independiente, con un proceso de descentralización política a los efectos de acercar el poder al ciudadano, lo que solo puede lograrse mediante la estructuración de entidades políticas y por tanto con órganos electos mediante sufragio para hacer efectiva la participación. Pero lo que no puede admitirse es que se presenta a sustituir la democracia representativa por una supuesta y falaz democracia participativa que ha difundido el discurso autoritario en Venezuela durante estas últimas dos décadas y que comenzó con la propia labor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1993 al eliminar el calificativo de representativo del gobierno democrático, como se establecía desde 1830, habiéndolo sustituido por el calificativo de electivo y querer así eliminar el carácter democrático representativo. Todo ello confundiendo en general indebidamente la democracia participativa con elementos de democracia directa, eliminando la descentralización del poder e impidiendo la propia participación política ciudadana. Todo esto ha conducido al falseamiento de la democracia al pretender vender en el discurso autoritario esa supuesta democracia participativa para supuestamente superar los vicios de la democracia representativa, mediante el establecimiento de mecanismos de democracia directa, que lo que persiguen en las propuestas formuladas es eliminar la representatividad y sobre todo estableciéndolos en paralelo a los propios órganos electos del Estado constitucional para hacerle creer al ciudadano que participa cuando lo que se está es sometiéndolo a control del poder central, como ha ocurrido en Venezuela, con todo el entramado del poder popular y del Estado comunal y en particular con los mecanismos de los consejos comunales que se han establecido vinculados y dependientes del poder central. Lo cierto, sin embargo, es que no puede existir en el mundo contemporáneo una democracia que sea solo referendaria, plebiscitaria o de cabildos abiertos permanentes como los consejos comunales, y menos si esos voceros de los consejos comunales no son electos mediante sufragio universal, directo y secreto. En todo caso, como producto del discurso autoritario de querer implantar la supuesta democracia participativa, eliminando la democracia representativa, durante los últimos 20 años hemos sido testigos en Venezuela del desarrollo de ese proceso de implantar el Estado comunal en un mecanismo de colusión entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el juez constitucional. En ese proceso, la primera víctima del juez constitucional fue el principio democrático representativo. Y eso a través de múltiples sentencias dictadas desde el año 2006, entre las cuales en particular interesa destacar la dictada al decidir la impugnación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Municipal, en la cual la Sala simplemente eliminó la exigencia del sufragio para la designación de las autoridades municipales, a lo que siguió la más reciente eliminación del sufragio universal, directo y secreto en la elección de diputados a las representaciones de las comunidades indígenas, como ocurrió inconstitucionalmente en el año 2020. Pero entre todas las violaciones a la democracia representativa, debe mencionarse el esfuerzo que desde el año 2007 comenzó a hacer Hugo Chávez para eliminar el sufragio y la representación en el país.
plasmada en su proyecto de reforma constitucional que presentó a la Asamblea Nacional con la propuesta de crear un Estado del poder popular o Estado comunal, con lo que buscaba reformar el artículo 136 de la Constitución para establecer pura y simplemente una democracia, entre comillas, sin representación. Es decir, según lo que fueron sus propias palabras, una democracia que, dijo, no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados con base en la población. Es decir, la negación directa de la democracia representativa. Hay que recordar que esa propuesta de reforma constitucional buscaba eliminar, por tanto, el sufragio y la democracia representativa y sustituirla por la supuesta democracia participativa. Afortunadamente, reforma que fue rechazada por el pueblo, pero ello no impidió a Chávez implementar inconstitucionalmente y en fraude a la voluntad popular la reforma mediante un conjunto de leyes orgánicas, primero sobre los consejos comunales en el año 2006 y luego sobre el poder popular, el sistema económico comunal y las comunas sancionadas en el año 2010, junto con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, estableciendo el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado constitucional, desconstitucionalizándolo, denominado Estado comunal o del Poder Popular, que como dije en su momento, cuando comenté inicialmente aquellas leyes, era como una especie de ficus o matapalo que, creado paralelo, se comía al Estado constitucional a través del vaciamiento de sus competencias, como se ha venido estableciendo sucesivamente, y en ese proyecto de ley de las ciudades comunales se establece expresamente respecto al municipio, porque si se llegan a crear ciudades comunales es para eliminar el municipio y extinguirlos, secarlos. En ese nuevo esquema se configuró un sistema político estatal ignorándose la democracia representativa. Así se establecen todas las leyes, al preverse voceros de los consejos comunales que no tienen autonomía política, voceros que no son electos por sufragio universal, directo y secreto, sino que son designados a mano alzada en nombre del pueblo por asambleas controladas por el partido oficial o por el ejecutivo. Además, en dichas leyes se les asignó a los voceros de los consejos comunales la función de designar a los miembros de las juntas parroquiales, las cuales en consecuencia fueron degradadas de ser entidades políticas establecidas en la Constitución con miembros electos por sufragio, quedaron degradadas, dejando de ser entidades políticas, reformándose así la Constitución por una ley que prevé la Constitución que solo pueden ser estas juntas parroquiales gobernadas por funcionarios electos por sufragio, pasando a ser simplemente, como dice la ley, órganos consultivos de evaluación y articulación del poder popular y del poder público municipal, y cuyos miembros, además, los designa, según la ley, los consejos comunales de las parroquias, avalados por una asamblea de ciudadanos. Es decir, se barrió con la democracia en materia local municipal. Todas esas leyes, por ser inconstitucionales, recordemos, fueron impugnadas en el año 11 a través de un excelente escrito de impugnación, del cual hemos publicado, incluyendo, además de las leyes del poder popular, la ley de reforma del poder público municipal. Pero ¿qué pasó? Hubo silencio del juez constitucional, silencio cómplice del juez constitucional. Y de todas las impugnaciones, solo una de esas entró a decidir la Sala Constitucional, que fue la impugnación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Municipal. En una sentencia de mayo del 2017, la Sala dictó decisión, pero simplemente para desconocer el pilar de la democracia en Venezuela, que es la democracia representativa, y admitir la posibilidad de que los miembros de las juntas parroquiales, como dije antes, fueran designados por los consejos comunales en un proceso que ni siquiera es elección de segundo grado, porque no hay elección de primero en la designación a mano alzada de los voceros de los consejos comunales.
Y ello se hizo para pretender privilegiar la participación sin sufragio, inclusive dice la sentencia. Privilegiar esa participación sin sufragio sobre la participación mediante sufragio, siguiendo la misma retórica participativa vacía que ha utilizado la Sala Constitucional en muchas de sus decisiones anteriores. En todo caso, no es que el derecho a la participación política prevista en la Constitución se limite a la participación mediante el sufragio establecida en el propio texto constitucional, sino que tratándose de pretendidas entidades políticas territoriales como son los consejos municipales, la designación de sus autoridades no puede realizarse en otra forma que no sea mediante elección por sufragio universal, directo y secreto. Por lo que, contrario a lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia, el artículo 35 de la Ley del Poder Municipal sí está viciado en constitucionalidad en lo que respecta a la designación mal llamada elección de los miembros de las juntas parroquiales, comunales, lo que efectivamente sí quebrante el derecho al sufragio, porque esas solo pueden elegirse sus integrantes por sufragio universal, directo y secreto, como lo dice la Constitución. Como consecuencia de esto, durante los últimos 20 años, los principios del constitucionalismo, la soberanía popular y la representación democrática consagrados en la Constitución, podemos decir que han sido falseados. El texto fundamental lamentablemente ha dejado de ser una carta rígida, sola emanación de la soberanía popular, habiendo perdido su carácter de texto supremo e inmutable. Y el principio de la representación de la esencia de la democracia, cuyo ejercicio por el pueblo se realiza básicamente en forma indirecta mediante representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, independientemente de los mecanismos de ejercicio directo de la democracia que puedan establecerse, es el que se ha querido eliminar con toda esta propuesta de establecer un Estado comunal, pretendiendo sustituirlo por supuestos mecanismos de participación directa, que no son otra cosa que sistemas de control estatal y de control social de la población para impedir realmente que pueda manifestarse la voluntad popular en forma efectiva. Ahora, esta idea de implantar en Venezuela el llamado Estado comunal o el poder popular que motorizó Chávez, la idea de sustituir la democracia representativa por la democracia participativa, se formuló en el año 99 inicialmente y luego se consolidó en el año 2007. Pero esa idea siempre me llamó la atención determinar de dónde había salido. Cómo en Venezuela, que no se había planteado esto nunca, aparecieron estas propuestas en la reforma constitucional del 2007 y luego en las leyes del 2010. Mucha gente pensó, esto es copia del textos cubanos, pero no hay estos textos cubanos en la misma forma. Y la verdad es que mi investigación sobre el tema me ha llevado a la conclusión de que estas ideas fueron introducidas en Venezuela por un grupo de profesores españoles desde el año 1998, entre ellos Roberto Viciano Pastor, Rubén Martínez Dalmao y Francisco Delgado Romero, y además un profesor Palacios de la Universidad de Zaragoza, casi todos agrupados en torno a un centro de estudios políticos y sociales de la Universidad de Valencia, España, que aparecieron en Venezuela en el año 98, algunos de ellos, con las ideas de un nuevo constitucionalismo insurgente y un nuevo paradigma constitucional que le vendieron a Chávez en el año 98 para, primero, convocar una asamblea constituyente no regular en la Constitución en contra de la misma, ya que se justificó así la única propuesta que había formulado Chávez durante toda su campaña electoral del 98, que fue convocar una asamblea constituyente sin reformar la Constitución. Esos personajes, por tanto, ensayaron en Venezuela
de la mano de Chávez, Venezuela como conejillo de India, ese proceso constituyente fraudulento del año 99 que poco tiempo después se propagó hacia Ecuador y Bolivia. Y esos mismos ideólogos españoles fueron los que, en el marco también del nuevo constitucionalismo, plantearon posteriormente y sirvieron para configurar los textos del Estado comunal en sustitución del Estado constitucional que se plasmó en la reforma constitucional del 2007. Todos ellos los he nombrado con nombre y apellido porque todos ellos dejaron testimonio escrito en trabajos publicados, tanto en España como en América Latina, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, dejaron testimonio de sus aportes en estas ideas. De manera que no es una deducción, sino que deriva de los propios textos que ellos escribieron y publicaron. Y además deriva de su propio currículum. Si uno ve el currículum vitae de estos profesores en Internet, se encuentra que lo dicen expresamente. Su participación en la redacción de estos textos. Llama, sin embargo, la atención que no hubiera ningún abogado venezolano que se hubiera identificado como trabajando en esta materia. No hubo paternidad, nadie reclamó la paternidad en ideas y propuestas en Venezuela. No hubo trabajos escritos en Venezuela que justificaran y razonaran el alcance y la propuesta de la reforma constitucional del 2007 y el alcance y propósito de las leyes del 2010. Lo único que ha habido son comentarios críticos sobre estas leyes en un libro incluso que nosotros publicamos, el de las leyes del poder popular. Pero ante esa pasividad de abogados venezolanos involucrados en el tema, hubo una excepción contenida en un texto secreto que no se podía consultar. Se trata de una tesis doctoral secreta que fue defendida en el año 2011 en la Universidad de Zaragoza, precisamente Zaragoza, por la doctora Gladys Gutiérrez Alvarado, que había sido funcionaria del gobierno desde su comienzo y había sido procuradora general de la República precisamente cuando se elaboró el proyecto de reforma constitucional del 2007 y los proyectos de leyes orgánicas del Poder Popular sancionados en el 2010. La tesis se denominó El nuevo paradigma constitucional latinoamericano, dogmática social extensa y nueva geometría del poder. Especial mención a la Constitución de Venezuela de 1999. Y fue elaborada bajo la dirección precisamente del profesor Francisco Palacio Romero, antes mencionado, del grupo de los profesores españoles que vinieron a Venezuela a vender estas ideas. Este profesor Palacio Romero, antes de dirigir la tesis de la magistrado Alvarado en el año 2011, había trabajado en Venezuela como contratado por el gobierno de Venezuela, asesorando en el año 2001 y 2008 tanto a la Presidencia de la República como a la Procuraduría General de la República, cuando precisamente la doctoranda, Procuradora General, elaboraba su tesis bajo la dirección de quien había sido su contratado. En el propio currículum del profesor Palacios, que está en Internet, aparece su vínculo laboral de contrato con el Estado venezolano. La doctoranda Gutiérrez, además, fue magistrada de la Sala Constitucional y entre el 2013 y 2017 fue la presidenta. Pero lo más interesante de la tesis doctoral es que, contraria a cualquier tesis de doctorado en cualquier parte del mundo, esta tesis resultó una tesis secreta, es decir, escrita para que nadie la consultara. Si uno entra en el sistema de la consulta de base de datos de tesis doctorales de España, TESEO, se encuentra que aparece la mención no autoriza la consulta. De manera que es una tesis que nadie podía consultar.
Yo tuve que iniciar un procedimiento administrativo en mi afán investigativo sobre el proyecto del Estado comunal y tuve que intentar una petición de acuerdo a la ley española de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, tuve que seguir todo un procedimiento para que al fin me permitieran ver la tesis, verla con lápiz, mi único acompañante, un lápiz y un papel. Y estuve sentado, vigilado por la directora del archivo de la Universidad de Zaragoza durante 7 horas analizando la tesis, y ustedes saben cómo escribo yo y cómo escribo de rápido, de manera que pude sacar absolutamente todo lo que aquel documento de 400, 500 páginas tenía. Eso fue el 28 de junio del año 2018. Las ideas centrales que se englobaron bajo el mote del nuevo constitucionalismo latinoamericano, a eso se refiere la tesis, y eso fueron precisamente todas las ideas que esparcieron en América Latina los profesores españoles. Esos profesores que después de ser dependientes laborales de la doctoranda, tutoriaron la elaboración de la misma. Y luego algunos de ellos incluso fueron parte del jurado de la tesis, entre ellos el señor Monedero, bastante conocido en el ámbito venezolano y español. Esa participación fue destacada incluso y es pública, y de allí he tomado, por ejemplo, un reportaje en el diario El País del año 2014. Dice una periodista: una vez vencido el mandato constituyente, los catedráticos de la Universidad de Valencia se convirtieron en asesores de la bancada chavista que aún domina el poder legislativo venezolano. Y en el 2007 aconsejaron a Hugo Chávez cuando intentó llevar adelante su primer intento de reforma constitucional negada en referéndum. He leído parte de un reportaje. Es decir, en este caso se trata de una tesis secreta preparada bajo la tutoría de uno de los catedráticos españoles que vino a asesorar al presidente y a la propia doctoranda. Y con esto se pretendía transformar radicalmente el Estado democrático y social de derecho, eliminarlo, establecer un Estado comunal, desapareciendo el sufragio y la democracia representativa, como estaba todo establecido en ese proyecto de reforma constitucional. A ese proyecto precisamente y a las leyes orgánicas del poder popular, la tesis dedica muchas páginas, y en definitiva mi conclusión es que de esas páginas de la tesis lo que se confirma es que todas estas ideas vinieron de ese grupo de profesores españoles que redactaron sus propios trabajos, que están publicados y de los cuales uno puede deducir que lo hicieron, y eso se confirma además con esta tesis secreta, insólitamente secreta, que forma parte de los archivos de la Universidad de Zaragoza y que confirma cómo los profesores españoles, de la mano de Hugo Chávez y de la mano de funcionarios como la Procuradora General del momento, querían implantar en Venezuela un Estado comunal, eliminando pura y simplemente la democracia representativa en el país, tratando de sustituirla por la supuesta democracia participativa. Muchas gracias de nuevo por la atención. Creo que me pasé unos minutos, pero no podía dejar de mencionar el resultado de mi investigación documental en los archivos de la Universidad de Zaragoza. Gracias, profesor Gruber. Bueno, seguidamente le corresponde a la profesora María Amparo Grau, quien le pedimos que active su micrófono, quien va a conversar sobre la incompatibilidad del Estado comunal con el Estado constitucional. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Cecilia Sosa por su invitación a participar en este evento, al bloque constitucional que lo organiza, al profesor Román Duque Corredor, que es un placer tenerlo entre nosotros, y también pues a FUNEDA, a la doctora Belén Ramírez Landaeta, a Universitas Fundación y a la cátedra virtual Alan Gruber Carías, quien me ha precedido en el uso de la palabra y hace todo un reto el sucederlo en esta exposición. Pero yo para seguir este reto me voy a basar justamente en
sus propias conclusiones o en sus propias ideas, las ideas del maestro Gruber Carías en esta materia, que las ha expresado en lo que ha escrito y también en conferencias que ha dictado. Ok. Me corresponde hablar sobre Estado comunal, la incompatibilidad del Estado comunal con el Estado constitucional. A estos efectos vamos a decir, en primer lugar, que el Estado comunal que se proyecta, ya lo dijo el maestro Gruber, se ha venido instaurando a través de una serie de instrumentos jurídicos, la Ley de Consejos Comunales de 2006, reformada en el 9, anterior incluso a la fallida reforma constitucional de 2007, que negó la aprobación a este Estado comunal socialista. Los planes de la patria, la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010, la Ley de Gestión Comunal y Transferencia de Competencias, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Municipal, que también mencionó el profesor Gruber, con eliminación de las juntas parroquiales, la reforma de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y el proyecto de ley de ciudades comunales. ¿En qué consiste el Estado comunal? El Estado comunal es una organización político-territorial del Estado mediante un sistema de agregaciones y bajo el control del Ejecutivo Nacional para funcionar en paralelo con los entes políticos territoriales existentes, a quienes se vaciaría progresivamente de competencias al establecerse la transferencia de las mismas al pueblo, cosa que no es verdad porque no se transfieren al pueblo, sino a una organización, quien actúa directamente, cosa que tampoco es verdad porque no actúa directamente el pueblo, en los ámbitos político, planificación social, económico, cultural, ambiental, urbanismo, internacional, seguridad, justicia, de paz, acabando, lo que es más importante, con la concepción de la división vertical del poder. El Estado comunal busca crear las bases de una sociedad socialista y se corresponde, por ende, con una ideología política concreta, excluyendo cualquier otra libertad de pensamiento político. El Estado comunal, como bien dijo el profesor Gruber, se basa fundamentalmente en el Consejo Comunal y en el concepto de comuna. Y ahí cabe destacar cómo ambos conceptos, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Popular, hacen énfasis de que se trata de figuras tendentes al establecimiento del Estado socialista. La comuna definida como un espacio socialista y el Consejo Comunal como una instancia de participación orientado a la construcción de un sistema socialista. De manera que es claro el carácter ideológico de este proyecto. El Estado comunal se produce entonces a través de un sistema de agregaciones. Las comunas que coincidirían con lo que eran las juntas parroquiales, se agregan, se integran y ellas dan lugar a las ciudades comunales que coincidirían entonces con las autoridades municipales de hoy, pero debiendo destacar que el ámbito geográfico donde se constituyan podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela. En tercer lugar, las federaciones comunales que se crean por agregación de las ciudades comunales, lo cual federaciones que coincidirían con los estados, aunque no necesariamente con sus actuales territorios, y las confederaciones, en cuarto lugar, que se crean por agregación de las federaciones y que podrían coincidir con las actuales regiones. El sistema de gobierno de las ciudades comunales es un sistema altamente burocrático, de allí que no es cierto que sea el pueblo el que directamente participa pues, en la gestión de los asuntos que se asignan o que se asignarían a estas autoridades comunales. Cuenta con un parlamento, lo cual también es importante destacarlo porque no se trata de una gestión administrativa simplemente de competencias administrativas de prestaciones de servicios, sino que hay un parlamento que va a dictar normas y que va a establecer regulaciones para los sujetos que se relacionen pues, con estas autoridades. El Consejo de Gobierno, integrado, difuminado luego a través de una cantidad innumerable de comités de gestión, el Consejo de Planificación, Economía y Contraloría. Todos estos órganos están integrados por voceros, supuestamente electos por votación popular, pero como dijo el profesor Gruber, no son electos de manera democrática, porque no es una elección universal, secreta, como manda la Constitución. También es importante destacar, y el profesor Gruber dijo, insurge este Estado comunal, ¿no? El poder comunal como insurgencia. Las organizaciones y expresiones organizativas del poder popular tienen como fines, según la Ley Orgánica del Poder Popular, consolidar la democracia participativa y protagónica, pero dice en función de la insurgencia del poder popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista. Es decir, que hay un reconocimiento en la ley
de que se trata de una insurgencia, es reconocer que se trata de un levantamiento contra la autoridad, un levantamiento contra el ordenamiento jurídico establecido. Y además, también lo dijo el profesor Gruber, se trata de instancias y organizaciones que están sujetas, supeditadas, sometidas al poder ejecutivo, porque esas instancias y organizaciones del poder popular adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de participación ciudadana. Y además, según esta misma ley, se establece que hasta que no se dicte el reglamento que va a dictar el presidente de la República, máxima autoridad del Ejecutivo Nacional, mientras no se dicte, es el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de participación ciudadana quien está encargado de establecer lineamientos en lo relativo al funcionamiento de las instancias y organizaciones del Poder Popular preexistente. Es decir, que hay sin duda una sumisión, una sujeción de estas organizaciones al Poder Ejecutivo. De otra parte, un principio que es muy importante y llama también la atención porque es igualmente la sujeción de este poder comunal la pérdida o lo que el poder comunal implica como pérdida a los órganos del poder público establecido, cuando se establece el principio de gobernar obedeciendo tanto las disposiciones de la ley orgánica del Poder Popular como el proyecto de ley de ciudades comunales, en donde se dice que los órganos e instancias del poder público guiarán sus actuaciones con el principio de gobernar obedeciendo a estas instancias populares. Y en la ley de ciudades comunales, cuando se habla del gobierno obediencial en relación al mandato de los ciudadanos. La obediencia es característica de la centralización, la obediencia es característica de la concentración del poder. Y la obediencia, también debemos decirlo, es sin duda derivación de una mentalidad militar. No atiende a razones técnico-jurídicas de lo que sea mejor desde el punto de vista de la ciencia de la organización para el cumplimiento de los fines y no es propia del mundo civil. Esto por lo que refiere al Estado comunal. El Estado constitucional, por su parte, se define como aquel que encuadra en un sistema normativo fundamental. El Estado constitucional en Venezuela es el que se enmarca en el sistema normativo de la Constitución vigente y las leyes y demás normas que con apego a ella se dicten. Los precedentes constitucionales de este Estado constitucional van desde la creación de la República, cuando Venezuela se constituyó como un Estado federal por decisión de 7 provincias y con una forma de gobierno republicana. Constituciones posteriores, hasta 1961, se desenvolvieron con una lucha constante entre el pensamiento unitario y el pensamiento federal, la centralización y la descentralización, el poder nacional y el poder de los estados. Pero esto del tema del poder comunal es una cosa nunca vista en Venezuela, como dijo el profesor Gruber. El municipio, como entidad territorial autónoma independiente del poder político de los estados, se incorpora en la Constitución de 1893. La Constitución del 61, que es el precedente más inmediato, contemplaba un Estado federal descentralizado en los términos de esta Constitución y un gobierno republicano con apego a los principios de división del poder, democracia y respeto de los derechos humanos. Estos son los requisitos del Estado constitucional. La organización del poder en una norma fundacional, el respeto a la forma de Estado y la forma de gobierno escogida, la limitación al poder, lo cual se hace a través de los principios de legalidad, división de poderes y responsabilidad del Estado, la elección de autoridades en procesos libres, universales y secretos y el respeto de los derechos humanos en los diferentes ámbitos políticos, sociales, económicos, ambientales, tales como libertad, igualdad, pluralismo ideológico, derecho a elegir y ser electo, entre otros. Y este Estado constitucional es lo que se dio Venezuela también en la Constitución del 99. Venezuela como Estado republicano, federal descentralizado de derecho y de justicia, a través del Pacto de los Estados, institución político-territorial que hoy también se busca desaparecer a través del Estado comunal. Esta opción por constituir a Venezuela como un Estado federal descentralizado de derecho y de justicia se deriva de muchos artículos de la Constitución. Los principales, el artículo 2, cuando habla de que se constituye un Estado democrático, el artículo 6, cuando habla de que la República y las entidades políticas que lo componen serán siempre democráticas, el artículo 5, cuando habla de la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente, como dijo el profesor Gruber, pero indirectamente. Cuando lo hace indirectamente es mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Y el artículo 7 de la Constitución, que establece la supremacía constitucional y el fundamento del ordenamiento jurídico y al cual están sujetos todas las personas, incluidas los órganos del poder público.
La forma federal descentralizada implica entonces en la Constitución del 99, como ya en la del 61 y en constituciones precedentes, la división vertical del poder, que es como el profesor Gruber hace un acercamiento a la enseñanza de esta materia. Esa organización federal descentralizada está consagrada y la división vertical de poder también en numerosos artículos de la Constitución. El 4, Estado federal descentralizado. El 16, la organización política de la República la divide en territorios, el de los estados, distrito capital, dependencias y territorios federales, y se organiza en municipios. El artículo 136, el poder público se distribuye entre el poder municipal, estatal y nacional. El 159, los estados son entidades autónomas. El 164, numeral 2, la competencia del Estado es exclusiva, es competencia del Estado exclusiva, la organización de sus municipios y demás entidades locales. El artículo 168, los municipios es la unidad política primaria y gozan de autonomía. Y el artículo 173, que establece que el municipio podrá crear parroquias para desconcentrar y otras entidades locales. Además, la Constitución del 99 tiene una cláusula de descentralización, como también lo tenía la Constitución del 61. Esta cláusula de descentralización se mueve en 3 ámbitos. Primero, del poder nacional hacia estados y municipios. La Asamblea Nacional puede atribuir a los municipios o estados determinadas competencias de la competencia nacional, a los fines de promover la descentralización. Solo las materias de la competencia nacional son las que puede disponer la Asamblea Nacional, porque en el ámbito de estados y municipios ellos son autónomos y la disposición de sus competencias les corresponden a ellos. Esto se hizo bajo la Constitución del 61 con la Ley Orgánica de Descentralización, que después, bajo la Constitución del 99, se reformó para centralizarlas de nuevo. En segundo lugar, la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia acercando el poder a la población. Eso ya lo dijo el profesor Gruber, acercando el poder a la población a través del uso de las instituciones democráticas que establece la Constitución. Esto no significa que puedan vaciarse de competencias a los órganos del poder público territorial. No significa que acercar el poder a la población signifique fusionar a la población con el poder. Acercarse a la candela no significa quemarse. Entonces, acercar el poder a la población no tiene el significado de la instauración de un poder comunal como se pretende. Y en tercer lugar, la cláusula de descentralización sirve para la descentralización de estados y municipios a las comunidades y grupos organizados. Es verdad que hay una norma que lo prevé, que es el artículo 184, cuando dice: la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen, previa demostración de su capacidad. Se transfieren los servicios, no las competencias, que es cosa distinta. La titularidad de la competencia se mantiene en el municipio. Y además, esta transferencia de los servicios se establece mediante convenios cuyo contenido, es decir, que se supone una voluntad de hacer la transferencia, y el contenido de esos convenios estarán orientados por los principios de independencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad, no por un deber de obediencia como establecen las normas del poder popular. El otro aspecto también importante en la descentralización es la consagración del Consejo Federal de Gobierno en el artículo 185. Es el órgano, se define como el órgano encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a estados y municipios. Es un órgano de planificación y coordinación y es transferencia de competencias del poder nacional a estados y municipios. Trabaja para la descentralización, no para la construcción de un Estado socialista, como se introdujo en la reforma de la ley que rige este órgano. Y trabaja en la transferencia de competencias territoriales del el poder nacional a estados y municipios, no para la transferencia de competencias de entidades territoriales hacia organizaciones de la base del poder popular. Y por otra parte, es un órgano de planificación y coordinación. Por tanto, sus lineamientos no pueden ser vinculantes, como dice la reforma de la ley, para estas entidades territoriales, porque ello desnaturaliza el carácter constitucional, asesor y planificador de este órgano y viola la autonomía de los entes políticos territoriales. De manera que es claro que hay el Estado comunal es inconstitucional. Hay una inconstitucionalidad del Estado comunal que se propone. El acercamiento del poder al pueblo no implica la eliminación de los órganos de los poderes públicos existentes y por el contrario es hacer dichas instancias más cercanas al ciudadano. Y la participación no puede implicar la transferencia de los poderes del Estado a los ciudadanos y la cesación de los órganos del poder, porque ello equivale a acabar con la estructura misma del Estado. De otro lado, hay que decirlo, el falso argumento de la participación. La doctora Cecilia Sosa, en una reciente conferencia, decía:
La participación es solo un elemento o componente emocional de esta propuesta. Es otro paso más del populismo, desde que el Estado comunal es en verdad otra herramienta de centralización del poder. No hay un ejercicio efectivo del poder por parte del ciudadano con este Estado comunal porque el poder se concentra en el poder central, ya que la estructura comunal parte de un registro y es controlada por un ministerio del poder popular, órgano del poder ejecutivo subordinado al presidente de la República, quien además la reglamenta, lo cual viola el artículo 62 porque la participación debe ser para todos los ciudadanos directamente, no solo los socialistas en organizaciones registradas. En segundo lugar, se acaba con la descentralización territorial, que siempre fue objetivo de los golpistas, dictadores y regímenes autoritarios, porque se acepta de una manera un golpe mortal a los liderazgos locales, que es lo que se forman, los que vendrán a sustituir a los que están en el poder que no quieren dejar. Y en tercer lugar, se convierte a los poderes públicos en organismos todos obedientes de ese sistema comunal que en definitiva termina dependiendo del poder ejecutivo. La farsa de la participación también se evidencia en esto que voy a decir a continuación. Si en verdad esta revolución del comandante eterno, como dice la ley de ciudades comunales, quiere una participación popular, ¿por qué no empieza por respetar los designios del soberano? El Estado comunal socialista fue rechazado por el pueblo en 2007. Por tanto, el respeto a la voluntad popular impide ejecutorias en el sentido contrario. Ni siquiera tuvo el régimen fuerza con su inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente de 2017 para implantarlo con un proyecto de nueva constitución. Estaba muy ocupada esa Asamblea Nacional Constituyente usurpando al Parlamento. Pero en todo caso, un Estado comunal en los términos que se proyecta, así lo hubiera decidido la inconstitucional Asamblea Constituyente en un proyecto de nueva constitución, sería inconvencional, porque violaría los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y protección de la democracia. El municipio es la clave del acercamiento del poder al pueblo, lo dijo el profesor Gruber en conferencia reciente. El municipio es la clave de acercamiento del poder al pueblo. El poder municipal, que inconstitucionalmente extingue esta propuesta inconstitucional del poder comunal, es la clave del acercamiento del poder al ciudadano. Más municipios es lo que acerca el poder al pueblo. La descentralización del poder es lo que precisamente se garantiza con los niveles políticos territoriales, con autoridades electas por todos los habitantes y no por quienes comparten una ideología específica. La autonomía de estas autoridades locales respecto del poder nacional, que no es lo que garantiza este Estado comunal y no que lo que establece es una sujeción, es lo que en verdad promueve y garantiza una gestión pública local de acercamiento al ciudadano. La conclusión, y como dije, inspirada en las palabras del maestro de maestros Alan Gruber Carías, voy a decir que el Estado comunal no es un Estado constitucional, insurge, como lo reconoce, contra el Estado constitucional porque, uno, es contrario a la organización escogida por la Constitución. 2, viola los derechos al discriminar respecto de quienes no compartan la ideología política del gobierno. 3, viola la cláusula democrática del Estado de Derecho al limitar la participación y basarse en una estructura distinta al sufragio universal. Y 4, viola el principio de la separación de los poderes. En Venezuela hay un Estado constitucional y ese Estado constitucional tiene que respetarse y sobre la base de ese Estado constitucional hay que mejorar la participación, que es a través de las estructuras políticos territoriales existentes y con apego a la Constitución para continuar siendo un Estado constitucional. Muchísimas gracias. Me pasé 2 minutos, creo, pero muchas gracias. Gracias, profesora María Amparo Grau. Y para cerrar esta primera parte, la parte de las exposiciones, vamos a cerrar con el tema de cómo queda la organización municipal con la llamada ciudad comunal. Esto lo va a referir el profesor Alejandro González Valenzuela, abogado de la Universidad Santa María, con especialidad tanto en Derecho Administrativo de la Universidad Central, Derecho Constitucional de la Universidad Católica y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, así como una maestría en la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces le pedimos al doctor Alejandro González que active su audio para poder iniciar su intervención. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a FUNEDA, a Universitas, también al bloque constitucional, en especial a mis estimados doctores Sosa y Duque, por la invitación a esta actividad
en la que tengo además el honor de compartir espacio con dos apreciados profesores, la doctora Grau y el doctor Brewer. Me corresponde conversar con ustedes sobre el tema del impacto de la Ley de Ciudades Comunales en el poder público municipal, tema que voy a desarrollar proponiendo algunas respuestas a 3 preguntas concretas. La primera de ellas, ¿cuál es el contexto político e institucional en el que se pretende consolidar el Estado comunal con la Ley de Ciudades Comunales? La segunda, ¿cómo afecta la Ley de Ciudades Comunales al ámbito competencial municipal establecido en la Constitución? La tercera, ¿cuál es la implicación fundamental de la instauración de un régimen dual en la unidad política primaria de la organización nacional? En relación a la primera pregunta, debo comenzar señalando que para poder entender la verdadera finalidad que subyace en la Ley de Ciudades Comunales, resulta obligante hacer referencia a los antecedentes, al contexto político e institucional y al momento histórico en que ésta se impulsa. Al efecto, comenzaré recordando que al presentar el proyecto de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional en el año 2007, el entonces presidente de la República, citando a Gramsci y su concepción de crisis orgánica, afirmaba, cito, que termine de nacer el nuevo Estado y que termine de morir el viejo Estado. Si no cambiamos la estructura, se volverá sobre nosotros y nos demolerá. O cambiamos la estructura o se detiene el proceso revolucionario. Fin de la cita. Luego, en octubre del 2012, el victorioso candidato presidencial oficialista anuncia el inicio de un nuevo ciclo, en cuyo marco, el 20 de octubre, se llevó a cabo el primer Consejo de Ministros en el que el reelecto presidente, junto con recordar a su ministro que le había entregado el libro rojo de las comunas de Mao, llama a fortalecer el poder comunal expresando, cito, ahora la autocrítica. Firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida, las comunas. Después de haber conquistado el gobierno y tener bajo control buena parte del Estado, la tarea fundamental de la revolución consiste en la abolición del Estado burgués y la construcción de un Estado revolucionario. La autocrítica, independencia o nada, comuna o nada, o qué es lo que hacemos aquí. Fin de la cita. El pasado 23 de enero, el señor Maduro anunciaba la ley del Parlamento Comunal y también la ley de las ciudades comunales para fundar y articular 200 ciudades comunales. Al mirar retrospectivamente las vicisitudes políticas de las últimas 2 décadas, observamos entonces que la refundación de la República para establecer una sociedad democrática en un Estado social de derecho nunca fue un propósito sincero para la llamada revolución. La actual Constitución se gestó en un contexto político muy sui generis, en el que si bien hubo sectores proclives a un cambio constitucional cuyos telos se correspondieran con los principios del constitucionalismo democrático, esto es una constitución normativa, hubo otro sector, el revolucionario, que hizo del proyecto constituyente una maniobra meramente táctica para, primero, crear una norma constitucional y provisional y aparente, que Sartori llamaría constitución fachada, y en segundo lugar, colonizar el poder público a efectos de impulsar el Estado comunal socialista. En lo tocante al cambio estructural del poder público municipal, la revolución ya en el año 2002 corría el velo con la ley de los consejos locales de planificación pública que regulaba a estas entidades integradas por representaciones de la sociedad civil encargadas de la formulación, ejecución y control de las políticas públicas dentro del municipio. La participación de la sociedad civil se canalizaría a través de los llamados consejos parroquiales y los consejos comunales. Ya la figura del consejo comunal estaba prevista en el año 2002. En el año 2005, la reforma a la ley orgánica del poder público municipal reconoce a ambas entidades y elimina la figura de las asociaciones de vecinos. En el año 2006, la revolución muta a socialista y se deslinda de los objetivos programáticos y del proyecto político de la Constitución. Para este año, los consejos parroquiales y los consejos comunales ya se habían instalado como organizaciones sociales dentro del municipio. En este contexto, se hace aprobar la ley de los consejos comunales que consolida el rol protagónico de estos en el espacio municipal. Es en este contexto, en el transcurso del 2007, el presidente Chávez presenta ante la Asamblea Nacional 2 instrumentos de idéntica esencia. El primero, una legítima propuesta de reforma constitucional, a la que ya se refirieron los profesores Brewer y Grau, que va a postular una nueva geometría del poder en la que la unidad política primaria de la organización territorial va a estar integrada por las comunas.
En segundo lugar, las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, también conocido como el Plan Simón Bolívar o primer Plan Socialista de la Nación, que va a tener como una de sus líneas la nueva geopolítica nacional que postula un nuevo modelo de reordenación del territorio. En diciembre del año 2009, la ley de los consejos comunales pasa a ser ley orgánica y su objetivo ya va a ser la construcción de una sociedad socialista de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 2. En febrero del año 2010 se promulga la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno que establece los lineamientos para la transferencia de competencias hacia organizaciones del poder popular según lo dispuesto en el artículo 2. En el mismo año, al no haber alcanzado la revolución mayoría calificada en la elección parlamentaria, tal como lo advirtió el profesor Ruber, los diputados salientes aprueban un paquete de leyes para edificar el Estado comunal. Entre estas, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas y otras tantas leyes orgánicas en materia de economía comunal, contraloría, planificación. Asimismo, se promueve la reforma a una serie de instrumentos como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la reforma a la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, la Ley de Reforma Parcial a la Ley de Consejos Locales de Planificación y Coordinación. Luego, en el año 2013, se aprueba y se le da carácter de ley constitucional al llamado Plan de la Patria, que ni es constitucional ni mucho menos ley. Pues, como sabemos, la aprobación de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, prevista en el artículo 187, numeral 8 de la Constitución, se reduce a un simple acto parlamentario sin forma de ley. En todo caso, este instrumento perseguía la consolidación del poder popular y del Estado comunal. En la actual, mal llamada Ley Constitucional del Plan de la Patria 2009-2025, se hacen múltiples referencias, 233 en total, a la organización comunal y al que ahora va a ser el Estado popular y comunal. Con la legislación precitada, comienza entonces la deriva hacia un sistema de vocación totalitaria que no va a reconocer límite a su poder ni legitimidad a ninguna opción para suceder. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo afecta la organización comunal a la organización municipal? Debo comenzar señalando que, de acuerdo con el Ministerio para las Comunas, el país cuenta con 48.634 consejos comunales, de los cuales 25.013 tendrían la vocería vigente. Cuenta además con 25.000 comunas activadas y se aspira a crear 200 ciudades comunales, las cuales obviamente se van a solapar en la estructura de los 338 municipios existentes, no solo vulnerando el régimen federal, la organización político-territorial y la autonomía municipal, a que se contraen los artículos 4, 16 y 168 de la Constitución, sino además creando una dualidad en la unidad política primaria de la organización nacional. Ahora, ¿cómo afecta esto al régimen municipal? En primer lugar, se produce una afectación en el régimen federal. Venezuela está configurada como un Estado federal descentralizado, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución. En este contexto, cuando hablamos de organización municipal, estamos hablando de uno de los niveles de descentralización del poder público previsto en el artículo 136 de la Constitución, que cuenta con competencias constitucionales propias, en materia, ya sean legislativas, tributarias, urbanísticas, sanitarias, educativas, de planificación, etc. Cuenta además con un órgano legislativo encarnado en el Consejo Municipal y con una administración pública municipal en la que su máxima expresión es el alcalde. De esta manera, al erigirse la ciudad comunal como una unidad política primaria de la organización nacional, la primera afectación será de carácter constitucional al menoscabarse el régimen federal descentralizado con la transferencia de gran parte de las competencias de los municipios a órganos carentes de base constitucional, por lo tanto ilegítimos, como lo son el Parlamento de la Ciudad Comunal, el Consejo Ejecutivo de Gobierno y los comités de gestiones comunales, el Comité de Planificación, el Comité de Economía, el Consejo Ejecutivo de Contraloría, el de Educación, el de Información, el de Justicia y Paz, la Comisión Electoral. Todo esto es previsto en la Ley de Ciudades Comunales en los artículos 15 al 35. También se produce una afectación de la organización político-territorial. El principal atributo de un régimen federal es la organización político-territorial descentralizada, en nuestro caso prevista en el artículo 16 de la Constitución y en el artículo 168, conforme al cual el territorio se organiza en municipios y la ley orgánica que regule la división político-territorial debe garantizar la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa.
En esta perspectiva, al institucionalizarse como unidad política primaria a la ciudad comunal y ante la pretensión de crear 200 de estas entidades que se van a solapar, como ya dije, en la estructura municipal, resulta evidente que la organización político-territorial y político-administrativa establecida en el capítulo 4 del título 4 de la Constitución va a resultar ostensiblemente menoscabada. Huelga señalar que la modificación de la organización territorial y por ende de la estructura del Estado solo sería posible, en principio, empleando los mecanismos establecidos en el título 9 de la Constitución. Por otra parte, no deja de llamar la atención que esta ley de ciudades comunales, junto con prever la utilización del referendo comunal, atribuye la competencia que corresponde al CNE para organizar y vigilar referendos a una comisión electoral de la ciudad comunal, de acuerdo a lo previsto en su artículo 35, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 239, numeral 5 de la Constitución. Tampoco es menor el hecho de que el registro electoral va a estar conformado por la sumatoria de los registros electorales de las comunas, según lo dispone el artículo 13 de la ley, y no por el registro civil y electoral nacional previsto en el artículo 293, numeral 7 de la Constitución, lo que representa otra ilegitimidad de carácter constitucional. En tercer lugar, tenemos la afectación de las competencias legislativas de los consejos municipales. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la ley, el Parlamento de la ciudad comunal es la máxima instancia del gobierno y la máxima instancia normativa de esta entidad comunal, que se va a expresar mediante actos legislativos llamados cartas comunales y también mediante actos de gobierno. Al imbricar las nuevas potestades legislativas de la organización comunal en menoscabo de estas mismas potestades atribuidas a los consejos municipales, resulta más que evidente que el poder municipal verá cercenadas sus competencias legislativas. La cuarta afectación será a las competencias ejecutivas de los alcaldes. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley, el Consejo Ejecutivo de Gobierno ejercerá, entre otras atribuciones, la representación legal de la ciudad comunal y gestionará ante las instancias del poder público las transferencias aprobadas por el Parlamento de la ciudad comunal. Asimismo, unas instancias que dependen o que están imbricadas con este Consejo Ejecutivo, que son los comités de gestión, van a ser los encargados de articular con los comités de las comunas y con las organizaciones de la ciudad comunal los proyectos a ser presentados a través del Consejo Ejecutivo de Gobierno ante el Parlamento de la ciudad comunal en las siguientes áreas: tierra urbana, vivienda y hábitat, calidad y cobertura de los servicios públicos, salud, economía y producción comunal, ecosocialismo, mujeres, igualdad y equidad de género, defensa y seguridad integral, familia y protección de niños y niñas y adolescentes, recreación y deporte, educación, cultura y formación socialista. Miren la expresión esta. Equipamiento e infraestructura urbana y cualquier otra que el comité considere de acuerdo a la realidad local de la ciudad comunal asumir. Estamos ante un claro caso de usurpación progresiva de competencias que corresponden al poder público municipal. De este listado competencial meramente enunciativo, resulta evidente que tales competencias ya han sido virtual e ilegítimamente transferidas a las ciudades comunales en detrimento de las potestades municipales. A esta transferencia además debemos sumar otras específicas establecidas en los artículos 44, literal D, 45, 56 y 57 de la Ley de Ciudades Comunales, que tiene que ver básicamente con la transferencia de bienes y servicios, incluso la transferencia de recursos financieros y no financieros a las organizaciones de la ciudad comunal. La quinta afectación sería la afectación de la competencia de planificación en el ámbito municipal. En los artículos 20 al 27 de la Ley de Ciudades Comunales se establecen un conjunto de competencias en materia de planificación que se ejercerán a través de los del Consejo de Planificación de la ciudad comunal, el cual coordinará la formulación, ejecución y control del plan de desarrollo de la ciudad comunal. El artículo precitado va a propiciar, y fíjense bien en esto, que en el territorio de un municipio pueden converger la ejecución del plan de desarrollo de la ciudad comunal con el plan de desarrollo de la comuna y con el plan de desarrollo municipal, ello sin considerar las aristas atinentes al territorio municipal que emanan del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y del Plan de Desarrollo Regional. Todos estos instrumentos están previstos en la Ley Orgánica de Planificación Popular, aprobada el año 2010 en el paquete de reformas de urgencia que hiciera la Asamblea
saliente. La última afectación a la que me voy a referir es la afectación en materia de justicia y paz. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Ciudades Comunales, esta entidad tendrá competencia en materia de justicia y paz a través del Consejo de Justicia y Paz Comunal, que va a estar conformado a su vez por los respectivos comités de justicia y paz de los consejos comunales de la jurisdicción. Esta previsión normativa obviamente usurpa la competencia municipal prevista en el literal G del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en materia de justicia y paz. En relación a la tercera pregunta, ¿cuáles son las implicaciones fundamentales de la instauración de un régimen dual en la unidad política primaria de la organización nacional? Bueno, habría que decir que la primera implicación que podemos derivar de cuanto ha sido dicho es de carácter constitucional al vulnerarse ostensiblemente el régimen federal, la organización político-territorial y la autonomía municipal. La segunda sería de carácter ontológico y que podríamos concebir como la paradoja hiperorganizacional, por cuanto el entramado institucional que propone esta ley va a propiciar no solo caos y perturbaciones administrativas, también una eventual parálisis administrativa en el ámbito municipal. El profesor Brewer, en su Historia Constitucional de Venezuela, nos refiere que en la Francia prerevolucionaria, las reformas al régimen municipal precedieron a la revolución con la creación en cada pueblo de un cuerpo municipal electivo que sustituiría a las antiguas asambleas parroquiales. Todos los poderes que se pretendieron crear fueron de carácter colectivo, como lo que estamos viendo aquí en Venezuela. Ello condujo a la parálisis de la administración y, como apuntó de Tocqueville, citado por el profesor Brewer, las asambleas, queriendo mejorarlo todo, acabaron por enredarlo todo, produciéndose una de las mayores perturbaciones que haya registrado jamás la historia de un gran país, de un gran pueblo, en la cual cada francés había experimentado una confusión particular. Nadie sabía ya ni a quién obedecer ni a quién dirigirse. La tercera implicación es de carácter político, pues la pretensión de consolidar el Estado comunal se apalanca en una sola dimensión de la democracia participativa y protagónica, a la que se ha referido el profesor Brewer, a través de un tinglado organizacional comunal o democracia directa por el pueblo, en detrimento de la democracia normativa o integral, al desestimar la dimensión que tiene además una dimensión constitucional, que es la democracia para el pueblo, la de la institución del Estado de Derecho, a la que se han referido con detalle autores como Robert Dahl y Peter Mer en una obra denominada Gobernando al Vacío. En síntesis, lo más peligroso de la Ley de Ciudades Comunales no es que esta sea el eslabón final en el constitucional proceso de instauración de un Estado comunal, sino lo más peligroso es su excesiva carga ideológica, su espíritu hiperorganizacional y su clara y evidente desprolijidad. Muchas gracias. Tenemos una primera pregunta y es dirigida al profesor Brewer Carías. La realiza Robert. Le pedimos al profesor Brewer que active su micrófono. Robert indica lo siguiente. Buenas tardes, saludos, profesor Alan. Felicitaciones por esta iniciativa. Mi pregunta, ¿por qué? Si el gobierno actual tiene tanto interés en establecer un Estado comunal, sustituyendo al Estado democrático, no aprovechó la oportunidad de oro que tuvo con las dos asambleas constituyentes, la de Chávez y ahora la de Maduro, que convocaron en su oportunidad para modificar la constitución vigente para este momento y hacer todos los cambios necesarios para incluir en el nuevo texto constitucional ese poder comunal. ¿Cuál es su opinión, profesor Brewer? Bueno, no es opinión, es una pregunta. No tengo la menor idea. Es decir, ¿por qué en el año 2000 no estaba madura la idea de qué significaba el nuevo constitucionalismo en cuanto a implementar la llamada democracia participativa? Se quedó en el enunciado, pero no tenían en absoluto ningún esquema ni ningún documento que permitiera pensar que en la constituyente del año 99 se fuera a plantear algo de este tipo. Al contrario, yo diría que en la constitución del 99 siguió la orientación del constitucionalismo anterior y no hubo ahí ningún elemento, salvo eso de quitar la calificación de representativo al gobierno y sustituirlo por electivo,
y plagar la Constitución de la expresión participación. No hay Constitución que tenga tantas referencias a la participación. Pero aquellas dos participaciones que se establecen directamente en la Constitución, como la consulta popular de las leyes y como la consulta y como la participación directa de los sectores de la sociedad para la elección de los altos funcionarios del Estado, esas dos participaciones que están directamente establecidas en la Constitución han sido violadas desde el primer día, inclusive antes de que la Constitución se publicara. Entonces, el tema se madura realmente con los aportes de estos grupos de académicos españoles en la propuesta de Chávez del año 2007. Y allí se formularon críticas a la propuesta y, en definitiva, salió rechazada por el pueblo. Luego vino la experiencia del año 2017, la Asamblea Constituyente, que en su convocatoria, cuando uno lee el decreto de convocatoria, parece estructurado para que la reforma o la creación del nuevo Estado y el nuevo ordenamiento jurídico que se preveía para la Asamblea Constituyente del 2017 era para crear el Estado comunal. Eso se anuncia entre líneas y en líneas en el decreto de Maduro. Sin embargo, la Asamblea Constituyente, decía la doctora Grau, estuvo más ocupada en ver cómo hacía para neutralizar y castrar a la Asamblea Nacional que para el propósito para el cual fue establecida. No había voluntad política, no había capacidad de establecer realmente este esquema de Estado comunal, entrar en ese proceso de desquiciamiento total y de burocratización absoluta, como lo planteaba la doctora Grau, no lo sé, pero simplemente no hubo nada, absolutamente nada durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente del año 2007 hasta el año 2020 sobre el tema del Estado comunal. Y hasta ahora, vuelvo a decir, se ha quedado en un enunciado de unos consejos comunales que se crearon en el 2006, porque es que Chávez estaba tan seguro de su aprobación de su propuesta de reforma constitucional que en el 2006 se anticipó y sacaron la ley de los consejos comunales, estando absolutamente seguros que iba a salir el esquema en la reforma constitucional. Pero esta no les funcionó. Quedó solo la ley de los consejos comunales. Es lo único que ha habido, consejos comunales, que son, como se ha señalado, sustitutos de las antiguas juntas de vecinos, en definitiva. Sí, sí, Julio, haces así con dudas, pero en definitiva viene a ser el esquema sustitución de las juntas de vecinos. Ese es el sistema de los consejos comunales. Eso es lo que permite decir que haya 18.000 o no sé cuántos consejos comunales. Son las juntas de vecinos que se las organizó en la ley. Ahora, de ahí no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Por lo que le señalaba al inicio. El entramado que se estableció en las leyes del 2010 establecía y establece que para que pueda seguir avanzando el proceso de estructuración del Estado comunal hacia arriba, en el esquema que perfectamente nos puso en pantalla la doctora Grau, se requieren que haya un agregado de consejos comunales para crear comunas. Y estas comunas solo se pueden crear cuando se dicte una carta comunal aprobada por referéndum del área, de toda la población del área de la comuna. Es decir, entrar en un proceso de referéndum no se han atrevido ni se atreverán, porque estoy seguro que si se hace un referéndum abierto realmente y sometido al control de la ciudadanía, no habrá aprobación ninguna. Si no hubo la aprobación del año 2017, no habrá aprobación de ningún referéndum. Con lo cual, hasta ahora, todo ese entramado que lleva hasta la ley de las ciudades comunales como tal, no va a funcionar sin antes no hay comunas
y para ver comunas, referéndum en cada una de las áreas de las comunas. Bueno, ese es lo que puedo decir. Ahora, las razones de que esta gente no haya avanzado es porque creo que no tienen capacidad para hacerlo. Tenemos oportunidad para referir dos reflexiones que están aquí en Zoom. La primera de ellas de la profesora, antes de darle la palabra a la profesora Cecilia Sosa a los fines de que haga un cierre de las exposiciones, la profesora Alicia Monagas indica: buenas noches, felicitaciones a los ponentes, al doctor Gruber, la doctora Grau y mi querido compañero y amigo Alejandro González. Hago esta reflexión. Si el derecho a la ciudad es el derecho de todos los ciudadanos a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, el instrumento de la ONU y Hábitat, queda claro la falsa argumentación jurídica para lograr sus pretensiones y evadir la Constitución. Eso es una reflexión que realiza la profesora Alicia Monagas, que además ahora coordina, si no me equivoco, la sección de posgrado de la Universidad Santa María. Un segundo comentario lo realiza la doctora Ana Elvira Araujo. Estupenda la claridad y profundidad de las exposiciones del maestro Gruber Carías, de la profesora María Amparo Grau y del doctor González. La violación de la estructura del Estado contenida en la Constitución de la República continúa su camino. Es aterrador. Y un tercer comentario conecta el profesor Oscar Arnal. En su opinión, él indica: no lo hicieron debido a que necesitaban votarlo popularmente y ellos de alguna manera obtenerlo con una amplia minoría. Bueno, profesora Cecilia, le damos la palabra para que haga el cierre correspondiente. Le pedimos que active su micrófono. Bueno, en primer lugar, me siento muy complacida del resultado de esta primera sesión. Realmente creo que la dimensión constitucional tuvo una profundidad importante. Hubo una compenetración en las exposiciones sin que ninguno de los, ni Gruber, ni Grau, ni González estuvieran de acuerdo. Y sin embargo, a través de sus diferentes enfoques hubo una gran, digamos, articulación para poder explicar una realidad que cuando uno lee la ley parece verdaderamente una fantasía, una cosa irrealizable. Pero sin embargo, muchas veces las constancias en perseverar debemos también tenerlas muy presentes. Y en parte estos encuentros han estado motivados también porque no estamos atendiendo a la función ideológica que está realizando la Asamblea Nacional, esta electa el 6 de diciembre. Por otra parte, de verdad, creo que nos quedaron una serie de tips importantes y grabados, ¿no? Primero, que las ciudades comunales no serán nunca autoridades políticas. Segundo, que quebrantan el derecho al sufragio, que el sistema de sumisión al Poder Ejecutivo Nacional es absoluto, que la democracia participativa sustituye a la democracia representativa, que la verdad es que la transferencia de las competencias reafirma, yo no diría ni siquiera un Estado unitario, sino la fuerza, digamos, de una dictadura que se impone por encima de la Constitución. Llama la atención, y esto simplemente para colocarlo también en las exposiciones, esta Constitución del 99, yo diría que por primera vez
designa las estructuras político-territoriales como poder, habla del poder estatal y del poder municipal. Siempre habíamos estado acostumbrados a que dijera estados y municipios, y creo que eso es un giro que también debe tomarse como muy en cuenta. Creo que también está muy consolidado el criterio del contraste al hecho de que somos un Estado constitucional en la Constitución, pero en la práctica somos realmente un Estado socialista con una carcasa o protección hacia la comunidad, y por eso siempre he pensado que este tema es un tema que cae en una emoción. Si tú vas a dirigir todo, tú eres el poder, tú vas vas a hacer todo lo que quieras dentro de tu comunidad, tú propio lo vas a manejar. Yo creo que hemos sido, en nuestros análisis, siempre decimos que ha afectado el municipio, queda afectado. Yo creo que si nosotros pasamos al tema del poder popular y particularmente a la ciudad comunal, yo creo que hay una sustitución verdaderamente de los municipios. No creo que se va a transformar en una unidad primaria para nada. Y la verdad es que la ilegitimidad de cada artículo de este proyecto es impresionante. Ahora, tengamos en cuenta algo. Está aprobada en primera discusión. En la segunda discusión tendrá una oportunidad política. Yo siempre he pensado que esa oportunidad política está asociada a las elecciones de diciembre. Precisamente las elecciones de las 4 instancias ejecutivas y legislativas de los estados y de los municipios. De manera que cuando decimos que en la ciudad comunal no se elige, cuidado si no elegimos tampoco en términos del desempeño de sus funciones de todas esas instancias que nos están ofreciendo para ser electos en diciembre. No sé si me encantaría que cada uno de los ponentes tuviera 1 minuto, 2 minutos para darnos unas palabras de despedida a todo este grupo que nos acompañó, tanto por Zoom como por YouTube, súper interesados en el tema y dejando la semilla de seguir trabajando en estas sesiones que hemos planificado y que espero tengan la misma audiencia que la de hoy. Muchas gracias, y me encantaría en la misma secuencia en que se presentaron, Julio, si nos pudieran decir unas palabras. ¿Tienes la palabra, Alan? Bueno, coincido con la doctora Sosa, que si bien no nos pusimos de acuerdo ni hablamos previamente, quienes intervenimos esta tarde, parecería que lo hubiéramos hecho, porque evidentemente el planteamiento general que se nos formuló de la dimensión constitucional de este tema del Estado comunal permitió que cada uno en el área de su especialidad pues hiciera el enfoque que juzgó y resultó bien cuadrado. Como me pidieron el tema constitucional, me enfoqué justamente en el tema constitucional. María Amparo se fue vamos a decir, el esquema jurídico administrativo, y el doctor González a la parte local, municipal, y creo que se completó todo el esquema. De manera que es una buena introducción, pienso yo, para el foro, y de nuevo muchas gracias, Cecilia, por la iniciativa y por la invitación. Gracias. Doctora Grau. Bueno, yo como me inspiré en el doctor Gruber y en Cecilia también, con la referencia al tema emocional de la participación, voy a concluir también inspirada en palabras del doctor Gruber, que en una conferencia en días pasados decía que la constituyente del 99 lo que hizo fue concretar un populismo constitucional.
y decía que, pues que la constituyente del 99 se aprovechó para un poco destruir el ordenamiento constitucional vigente, para intervenir y destruir los poderes constituidos, intervenir el Poder Judicial y hacer designaciones de magistrados dependientes que pudieran consolidar el proceso revolucionario y, bueno, dictar intervenir los consejos municipales, habló de suspender las elecciones locales, diciendo que esta constitución nunca fue producto de la verdadera discusión de los constituyentes, sino que fue preparada, y habló de 950 artículos por distintas comisiones, y que eran pues 131 constituyentes en contra de 6 constituyentes. Entonces yo creo que cuando se preguntaba por qué no se utilizaron los procesos constituyentes, bueno, porque estaban ocupados, es como el approach militar, ¿no? El acercamiento militar a afrontar las cosas que se quieren superar para favorecer sus postulados. Y ellos pues buscaron en ese momento pues simplemente dar al traste con el ordenamiento jurídico constituido. Y la constituyente de 2017, perdón, como lo dijo el profesor Gruber, pues estaba muy ocupada, y lo dije yo también, para usurpar las funciones de una Asamblea Nacional de Oposición y para quitar funcionarios incómodos de los poderes constituidos, hacer designaciones que no le correspondían. Entonces son como batallas que van dando en función de lograr los objetivos específicos inmediatos. Y bueno, y entre otras cosas, yo digo que cuando Chávez dicta esa ley en el 2006, sin esperar la Constitución, no solo profesor Gruber es producto de su confianza, sino también de su ignorancia, porque yo siempre recordaré la entrevista de Chávez que hablaba del triángulo de Kelsen, y se moría de la risa, ¿no? Él hablando del triángulo de Kelsen, cuando lo corregían, él le decía, no, no es el triángulo, es la pirámide. Decía, es lo mismo, triángulo, pirámide, es lo mismo. Entonces yo creo que él nunca entendió que el triángulo no es que la pirámide no es un triángulo, porque se trata de una ordenación estructurada, jerarquizada de las normas jurídicas, a la cabeza de la cual está la Constitución. Y yo con esto pues cerraría mi conclusión, felicitándolos por la organización de este evento, que en efecto sirve para desvelar las verdaderas intenciones de estos proyectos, que sobre la base de una falsa participación lo que buscan es consolidar la dominación y la concentración del poder y mantenerse en él de manera eterna. Muchas gracias. Alejandro. Ok. Bueno, yo me quedaría como una conclusión, es que es importante que no perdamos de vista de que tenemos enfrente un proyecto de poder que ha sido sistemático, que ha venido de manera gradual, implementándose, pero ha habido sistematicidad en la idea de consolidar un proyecto político que es manifiestamente antidemocrático. Y yo creo que eso es básico, porque a veces nosotros tendemos a hacer consideraciones estrictamente jurídicas o estrictamente políticas, y hay que tomar, digamos, esto desde todas las aristas posibles, ¿no? Entonces, además, este proyecto político viene a exacerbar una muy mala práctica que hemos tenido en Venezuela, ya desde incluso del proceso democrático que se inicia en el año 58, que es que la idea de la democracia se apalanca desde una sola perspectiva, ¿no? La idea de la democracia popular, la idea, si lo veamos del lado de la democracia representativa, la de las elecciones y la de representación política. Si la vemos por el lado de la democracia directa, la de la democracia participativa y protagónica. Pero siempre se deja de lado y se desecha la idea de la democracia constitucional, a la que hace referencia Peter Mayer, que es la democracia de los check and balances, la democracia del Estado de Derecho. Y yo creo que ese ha sido la gran déficit que nosotros hemos tenido en Venezuela, primero en el proceso que se inicia en el año 58 y que se exacerba a partir del año 99, donde idea de democracia es básicamente esto, es decir, este festín de hacer creer a la gente de que estamos en un proceso de participación. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro para corregirlo cuando podamos restaurar el sistema constitucional y democrático en Venezuela. Gracias, doctor. Bueno, y así llegamos a le ponemos punto final a esta primera entrega. Y recuerden, el Aula Gruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación.